La reforma educativa Buenos Aires Aprende, impulsada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el año pasado, generó fuertes rechazos en escuelas y entre docentes, y aunque se presenta como una mejora del sistema educativo, en la práctica implica sobrecarga laboral, pérdida de cargos, recortes de contenidos y obviamente una mayor precarización. Pero también, y esto tiene que ver con lo que se está haciendo con los contenidos curriculares, afecta no tan solo las condiciones de trabajo, sino el aprendizaje y la formación de los y las estudiantes. Estamos en comunicación con Florencia Castro, que es docente del Comercial 5, colegio que logró frenar la implementación del plan Buenos Aires Aprende. Hola Flor, ¿cómo estás? Natacha te saluda al aire de FM La Tribu. Hola Natacha, ¿cómo te va? Un gusto de estar hablando con ustedes. Estamos acá también con un compañero de la escuela docente, que es Daniel Basalar. Y nada, te estábamos escuchando y es tal cual como vos lo estás diciendo. Es una reforma que se está queriendo implementar desde el año pasado. En el Comercial 5 nos habían elegido como escuela pionera para esta reforma. Desde el año pasado nos vinimos organizando con estudiantes y con familias muy fuertemente, haciendo jornadas el año pasado en el patio, con mucha resistencia de las autoridades de la escuela, diciéndonos que no había salida para hacer escuela piloto, que si ya nos habían designado de esta manera era así, y con mucha organización en conjunto, que creemos que esa fue la clave para salir de esa lista que proponían, que luego lo promocionaban como algo fantástico, la nueva reforma que iba a cambiar la escuela. Los mismos chicos entendieron que había cosas que no cerraban en esa reforma. Y bueno, y logramos salir. Y este año pasó exactamente lo mismo. Nos dijeron que era una reforma que se iba a implementar, que no había salida, que ya estábamos elegidos. Y también con una muy fuerte organización desde el inicio con los docentes logramos a través de firmas, comunicados, pasacalles, uniéndonos también en asamblea con otras escuelas, porque logramos impulsar lo que es una especie de asamblea de docentes autoconvocados en contra de la reforma, con mucho trabajo de comunicación y de organización entre las escuelas que algunas ya son piloto hoy en día, otras que estábamos en esa lista, otras que lograron también salir. Y bueno, y nos seguimos organizando así, ocupando y tratando de expresarnos en todos en estos espacios. Fueron múltiples las actividades que desarrollamos. No sé, te puedo contar como entrevistas con nuestros estudiantes el año pasado, semaforazos. Sí, me imagino que deben haber tenido una planificación y un plan de lucha bastante importante. Flor, a mí me interesa, esta reforma se intentó implementar y empezó a circular a fines del año pasado. Lo cierto es que también conocemos que fue una situación de mucha incertidumbre en el sentido de qué escuelas iban a entrar, qué escuelas no, qué significaba entrar en la reforma, y es un tema que verdaderamente cuesta que entre en agenda en los distintos medios de comunicación, porque en realidad es una reforma que vuelca o remueve los cimientos de la secundaria, pero que no se conoce mucho, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ustedes pudieron, me imagino que como colectivo de docentes, poder conocer de qué se trata esta reforma, y me gustaría pedirte si me podés, yo sé que son un montón, pero sintetizar alguno de los cambios que propone esta reforma educativa en el nivel pedagógico, pero también claramente en el nivel laboral, si es que son separables, por lo menos en este caso, ¿no? Dale, lo vamos a ir haciendo en conjunto con acá Daniel. Okay. Hola, ¿qué tal? Hola Daniel, ¿cómo estás?
Bien, bueno, el plan lo que propone, como ha sido durante esta larga periodo liberal que hay acá en Argentina, en Ciudad de Buenos Aires, mandarnos PowerPoint o PDF donde empezamos a, bueno, tratar de ver de qué se trataba esta reforma, y ahí encontramos que tiene una base individualista como eje principal en la enseñanza, pues está tomado de modelos de Singapur, de modelos de Austria, en el cual lo que se fortalece es el emprendedorismo como modelo educativo, ¿no? Y bueno, ahí ya hay un primer punto en que, bueno, tendríamos que ponernos a pensar qué educación necesita la Ciudad de Buenos Aires en Argentina, porque siempre es el problema con los modelos que traen sin discusión con los docentes, para implementar, porque nunca se piensa en la sociedad, en la comunidad educativa que tenemos acá en la Ciudad de Buenos Aires, siempre hay ese carácter de imposición. Tenemos en ese sentido, esta primer crítica que es la del enfoque educativo, que es desorganizar los cursos, empezar a hablar de niveles, y que tomen decisiones de qué cursar y qué no cursar. Chicos de 12, de 13 años que ingresan a un primer año tienen que decidir qué taller y qué laboratorio cursar con materias agrupadas. Ahora esta nueva modalidad consiste en que, salvo lengua, matemática y lenguas adicionales, que van a mantener una formación durante un año, las otras van a estar agrupadas en áreas de sociales, áreas de naturales, es decir, pierden la especificidad de las materias, ya no se enseña con un docente por separado. Okay. Y ahí tenemos un gran problema. Un gran problema porque aparte el recorte laboral que esto implica, hay una reducción de la planta docente con una sobrecarga laboral, como vos explicabas, en donde no solamente se recorta la cantidad de docentes que va a haber por curso, sino que también los preceptores, ¿sí? Además de que van a estar diversificados, porque hay alumnos que van a estar en unos talleres, otros en otros, también la sobrecarga laboral va a estar ahí. Se va a pretender, como decía Daniel, toda una mercantilización de la educación y del enfoque del alumno que se espera, del futuro alumno, del futuro egresado. Okay. Y esto es algo que viene también, que en nuestro caso se lo preguntamos a la supervisora de la escuela cuando vino, es que nosotros tenemos entendido que las prácticas laborales gratuitas, que ya son acá, se van a desarrollar desde tercer año, y nos contestó que si cada escuela lo plantea de esa manera, que es posible hacerlo. Como nosotros vemos a nuestros estudiantes de 15 años insertos en un mundo laboral totalmente precarizado, totalmente sin una perspectiva para nuestros estudiantes, ya insertos en ese mundo con tan pocas herramientas, ¿no? Un mundo que los quiere individualizar, que otra de las cuestiones es la eliminación de la ESI. Te dicen que se va a trabajar transversalmente, pero desaparece como jornada, que ya sabemos que era totalmente escaso, sin presupuesto, pero era un mínimo espacio que lo tenemos que defender para fortalecer y construir como un espacio, como una materia para poder desarrollarlo, y lo cambian por educación emocional, ¿sí? Que es esa salida totalmente individualizada. Me quedo pensando en estas cosas que estuvieron puntualizando, ¿no? Esta idea de que desaparecen, por un lado, las materias anuales, y también la disposición de esta gradualidad que conocemos del sistema educativo, que después discutimos si es buena o mala, pero que ya no estaría primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año, sino que lo que se reemplazaría en materias que no son troncales, que si entendí bien eran las materias troncales matemática, lengua o literatura y inglés, las materias sociales o de biología empezarían a estar en cuatrimestres. Mi pregunta con respecto a esto es, esta reforma que se está planteando con todo lo que conlleva en el sistema laboral docente y por el otro lado en el diseño curricular de los contenidos, ¿fue consultada al grupo docente, a la comunidad educativa, o fue algo que fueron gestionando puertas cerradas? Mira, a nosotros nunca vinieron a consultarnos como escuela, lo hemos charlado con estudiantes. El gobierno de la ciudad, muchos de los gobiernos hablan de espacios en donde se charla con la familia, no conocemos esos espacios, a nosotros en particular, que tenemos jornadas para poder desarrollar qué políticas institucionales
vamos a llevar adelante el proyecto de escuela y demás. Nunca nos vinieron a preguntar que si queremos esta reforma o cómo queremos la reforma. Nosotros como docentes tenemos claro que necesitamos una reforma. Acá en Capital Federal se vienen implementando ya la reforma de la nueva escuela secundaria, luego la próxima reforma, que es la profundización de la escuela secundaria. Ninguna de ellas llega a término sin que la pise la otra reforma, y esta nueva reforma, que es el Va Aprende, también pisando la anterior reforma, ninguna de ellas con ninguna evaluación. Todos dicen que quieren una reforma. Desde el gobierno se dice que se necesita una reforma porque los alumnos salen mal en las evaluaciones, como si los estudiantes fueran números. No se plantea por qué salen mal esas evaluaciones en matemática, en lengua. Venimos de un proceso de la pandemia en donde muchísimas familias quedaron en la calle, donde vimos muchísimos conflictos como el de Guernica, donde un montón de madres quedaron solas, acá en el barrio también en la Villa 21, donde quedaron solas y desamparadas por toda una situación de violencia de género. Esos estudiantes, como muchísimos otros, familias trabajadoras que se quedaron sin ingresos, quedaron totalmente en la calle. Después de ahí, de esa parte para acá, no hubo una mejora en ningún sentido. El presupuesto educativo fue disminuyendo de recorte en recorte, y mucho más también la asistencia social para todas esas familias. Sí. Así como también la salud mental de nuestros estudiantes, que es algo que nos preocupa muchísimo. Y nadie estas encuestas, evaluaciones, nada tocan de estos temas que obviamente son gran parte de la construcción del saber del estudiante, del alumno, del niño y del adolescente. Ahora, nosotros creemos que tenemos que construir un espacio para pensar una reforma, pero esa reforma tiene que ser consulta con la docencia, con las familias y con los estudiantes. Sí, es sumamente, digamos, importante destacar esto, ¿no? Que como cuerpo docente no es que están diciendo que no hace falta el que el sistema educativo está funcionando, o sea, está funcionando, no sabemos si bien, pero que claramente no es responsabilidad solamente de la escuela. Y por el otro lado, me parece que esto también salió en bastantes comunicados de docentes y demás, que tiene que ver con la sobrecarga laboral de los y las trabajadoras de educación, las sobre todo porque sabemos que es una tarea bastante feminizada. Entonces, por el otro lado, más allá de los contenidos y poder evaluar cuál es el desempeño de los estudiantes, también está bueno hablar de las condiciones de trabajo de los y las docentes. La reforma, digamos, abusa de muchas de las tareas que tienen los docentes y obviamente provoca una sobrecarga, ¿no? de trabajo, por no decir explotación. ¿Nos podrías comentar qué cosas ustedes notaron de esta propuesta de reforma, vamos a decirlo así, que afectan al tema de las condiciones laborales de los profesores y las profesoras? Sí, mira, por un lado tenemos varias cuestiones, pero voy a tratar de sintetizarlas. Sí. En la implementación durante el año pasado y desde el primer momento se observó una imposición bastante desagradable en la población docente porque empezaron a hacer reuniones puntuales con los coordinadores de área, es decir, con docentes que agrupan a las diferentes áreas, con los directivos y supervisión. Y de ahí les bajaron una línea en que tenían que empezar a organizar los horarios de los docentes para esta reforma y que tenían que obviamente empezar a ver quiénes docentes podrían quedar en este plantel para la nueva POC, que se llama los nuevos cronogramas de horarios en las escuelas. Okay. Y ahí tenemos que en el caso del Comercial 5 los coordinadores se rehusaron a hacer porque era atacar al trabajo docente, es decir, de elegir quién se queda y quién no. Y en el plano directamente de lo que es que ya lo están viviendo las escuelas pilotos este año, es que se ha reducido el personal a partir de esta reforma en un 30%, más o menos. Estuvimos charlando con otras escuelas donde ya está instalado. Algunas un poco más. Claro, algunas un poco más porque depende de la cantidad de docentes y si qué tan grande es la escuela, ¿no? En ese sentido, cuántos cursos tiene, turno mañana y turno tarde. Y bueno, y en ese sentido lo que ha ocurrido es que han quedado docentes con
una cantidad de 30 a 36 horas en el caso de las materias troncales, que Sí. son de recorrido anual, y las que son cuatrimestrales, el resto de las materias van entre 18 y 24, y bueno, y tienen que distribuirse entre los docentes que quedando interinos en una disposición de 2 años para el trabajo, y luego caerían esas horas. Al igual que los suplentes que obviamente no pueden estar decidiendo, decide el titular, porque son obviamente los titulares de las horas, quedan afuera por lo general porque no pueden adaptarse a este nuevo horario, que de pronto si tenía un paquete de 12 horas en el colegio o de 8 horas, pasan ahora a tener 24, 18 y se le superpone con otras escuelas seguramente, porque los docentes teníamos esa idea de poder ir construyendo nuestra carga horaria. Sí. Ahora obligó a muchas docentes a quedar afuera del sistema y tener que volver a buscar horas, y eso ha generado todo un deterioro. ¿Por qué? Porque en las escuelas pilotas las experiencias que escuchamos es con ese 30% menos de docentes, cuando alguno tiene un problema de salud o no se cubrió ese cargo porque el docente no lo tomó y decidió optar por otra escuela, quedó sin docente y quedan libres esas horas, cargas horarias de 24 o 30 horas, y se les da a los docentes que quedan en el mismo colegio, es decir, se redistribuye con una sobrecarga de horas. Entonces, el docente que tenía 12 horas frente a curso, más 6 horas para planificación o trabajo en la escuela, se le dan cursos para que no queden sin cubrir. Y eso es justamente una saturación de horas y de hacer uso del personal como si fuera una empresa privada, ¿no? Sí. Cubriendo huecos, cubriendo baches. Y esto no es así la lógica docente, por lo menos en una idea de salud laboral, ¿no? Porque ahí hay un problema Sí. con esa sobrecarga de horas. Sí, hay un problema de bastante tiempo, ¿no? Que tiene un largo recorrido en cuanto a, primero, los sueldos de los y las docentes, y segundo, la cantidad de tareas que tienen que hacer dentro y fuera del aula. Florencia, Exacto. Daniel, les agradecemos un montón. Te quería Sí. una cosita más Dale. sobre esto que vos decís, porque mucho de esta reforma también habla o se justifica en que hay mucho ausentismo docente, y escuchamos a muchos referentes de distintos partidos políticos o distintos colores decir que el ausentismo es un gran problema en la docencia, pero no nos estamos preguntando, o no se están preguntando, mejor dicho, por qué nos enfermamos los docentes. Acá en Capital, por ejemplo, se contrató la empresa Diens, que lo único que hace es cada vez más agredir a los docentes que tienen enfermedades, no dándoles las licencias, no aprobando las licencias si tienen familiares a cargo. Entonces, ¿por qué no nos preguntamos qué pasa con los docentes que se están enfermando cada vez más? ¿Y qué pasa con el ministerio, que en vez de mandar esas horas, ¿sí?, o a suplentes y demás, se los guardan, ¿sí?, en ese sentido? Eso es todo un análisis que queremos hacer. Y también queremos discutir con este grupo de autoconvocados, docentes autoconvocados en contra de la reforma, todo lo que queremos llevar a cabo, porque tenemos muy en claro que esta lucha y esta reforma la vamos a tirar si trabajamos en conjunto. Todas las escuelas coordinadas, con docentes, estudiantes y familias, y llamando, como adherimos en la última asamblea que tuvimos el día sábado, a la convocatoria que llama ADEMIS, esta carta abierta que le hace al sindicato de la UTE, que hasta el momento ha tenido una pasividad enorme ante este conflicto, sin llamar a plenario, sin llamar a paro, y convocando desde ADEMIS a un trabajo en conjunto para llevar adelante una lucha seria y concreta contra la reforma Va Aprende y contra muchas más luchas, como la degradación del sistema MIA de salud que estamos teniendo, la OSBA y demás, pero luchando en conjunto también. Los sindicatos integrados, trabajando de manera conjunta
familias, estudiantes y docentes. Bien, Flor, Daniel, nos estamos quedando sin tiempo. Obviamente que es un tema para seguir profundizando, obviamente también que nos quedan muchas cosas en el tintero, pero les agradecemos este tiempo que se tomaron para explicarnos un poco de qué se trata la reforma Buenos Aires Aprende. Gracias, nos seguimos charlando, obviamente, para volver a contar un poco y cómo también esta idea de poder organizarse para frenar algo que se supone que es inmutable, que se puede, que si nos organizamos es posible frenar cosas con las que no estamos de acuerdo. Gracias. Nosotras